Como toda obra de teatro tiene que tener un conflicto para que pueda atraer al público y generar las expectativas del caso. Eh, a mí la obra sería manejar el conflicto que tuve entre ser docente o ser teatrero. Ese fue un conflicto permanente durante toda mi actividad, que es decir, no sabía para dónde coger, digamos así, o ser docente, docente, o ser teatrero, teatrero. Pero ahí estuve manejando las dos actividades y todavía es la hora que no sé cuál surgió o cuál fue más importante con respecto a la otra. Bueno, yo traté de cumplir la formación que tuve en la escuela normal. El hermano Galo nos insistió mucho en que el maestro tiene que hacer un trabajo importante para su comunidad y tuve eso siempre presente en todo el desarrollo de mi actividad. Entonces eso me marcó bastante y se culminó, digámoslo así, con la creación del programa de arte dramático en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico para beneficio de todos los jóvenes del Caribe colombiano que querían estudiar teatro y no tenían dónde. Me siento bastante satisfecho y creo que le cumplí las enseñanzas que él nos inculcó en el internado todas las noches, nos hacía las reflexiones del caso. Y entonces fue como un faro que yo tuve durante que he tenido durante toda mi vida, y creo que con ella pues he logrado culminar toda la actividad, aunque todavía creo que hay cosas que puedo seguir realizando. Cuando comenzamos en los años 60, ese era el aspecto más importante que teníamos que tener en cuenta en nuestro trabajo teatral. La denuncia, fue una época muy convulsa, fue una época en donde los estudiantes, el problema social se marcó mucho en toda Latinoamérica, no solamente en Colombia, en toda Latinoamérica. Entonces las obras teatrales teníamos como faro el planteamiento de Bertolt Brecht, el autor alemán, que nos decía que el teatro debía educar, debía divertir al mismo tiempo. Entonces fue un teatro de denuncia social. Hoy en día ha cambiado ya un poco y hoy en día el teatro tiende como a mostrar los conflictos del hombre, la soledad, conflictos de tipo social, político, económico, religioso, pero no es el teatro de denuncia que desarrollábamos antes. Bueno, en este momento ya estamos casi que a la par, porque antes de que se creara la escuela, el programa de arte dramático, sí veíamos que las obras teatrales nuestras tenían algunas falencias con respecto a las del interior del país. Eso era explicable porque en Cali, Medellín, Bogotá existían los programas de arte dramático en donde los estudiantes aprendían el teatro y la estética del teatro en toda su dimensión. Nosotros estábamos un poquito retrasados en eso, pero en este momento yo me he dado cuenta que he visto muchos montajes de los muchachos egresados y aún estudiantes del programa que no tienen nada que envidiarle al espectáculo teatral del interior del país. Lástima que no tengamos un sitio grande, un teatro municipal, por ejemplo, para que el público pudiera admirar, pero en las salas alternativas que tenemos, uno asiste a esa oferta teatral que nuestros estudiantes y egresados del programa hacen, y son obras que realmente reúnen todos los requisitos de la estética internacional en el campo del teatro. Esos muchachos que salen profesionales del teatro de la Facultad de Bellas Artes son estudiantes que investigan, que analizan, que estudian, y hay unas obras que son muy bien logradas. Ese era otro de los objetivos del programa, que el público del Caribe tuviese una oferta teatral permanente, y los fines de semana eso nosotros lo estamos viendo en las salas que hay en la ciudad, como Luneta 50, como La Sala, como Hay Macondo,
como Cofradía, Onomá, la de Quique el Mimo. Entonces, esa oferta teatral que hay hace que el público asista y se divierta y tenga otro sistema, digamos, de diversión. Influye en el sentido de que los hace pensar sobre su realidad, la realidad que están viviendo, los hace investigar sobre lo que están sintiendo, y eso hace que la producción artística, la producción teatral se enriquezca cada vez más. El actor tiene que tomar elementos de su entorno para poder trasladarlos al escenario y poder identificarse con el público. La obra de teatro adquiere ahí en ese momento lo que nosotros llamamos la verosimilitud, tan importante, que el público crea en lo que está viendo y se sienta reflejado en lo que está mirando. Bueno, en este momento el movimiento teatral colombiano ha tenido o tiene una especie como de quietud, ¿no?, de tranquilidad a nivel, digamos, internacional. La década de los 80, por ejemplo, fines del 70 y la década de los 80 fue muy rica en ese sentido. Se creó el Festival Latinoamericano de Teatro de Manizales, universitario. Había festivales nacionales e internacionales de teatro, a donde los grupos colombianos, con el maestro Enrique Buenaventura, Santiago García, Jorge Ali Triana, etcétera, ponían muy en alto el nombre del teatro colombiano. En este momento yo noto que hay como una especie de quietud, digamos, a pesar de que hay salas y grupos en Bogotá que se están moviendo en ese sentido, y en Barranquilla, en Medellín, en Cali, a través de las diferentes salas, pero creo que toca como que un impulso más los teatreros, en esa época lo hacíamos como por pasión. Ahora en este momento como que hay otros intereses por el cual hacer el teatro, entonces eso permite que se haya producido como una especie de quietud o de tranquilidad en el movimiento teatral nacional. Cumplí la misión y ahora estoy tratando de complementarla con los libros, ¿no? Pero lo más importante fue la creación de ese programa, porque ahí tenemos otra posibilidad tanto para los estudiantes del Caribe colombiano como para el público. En ese sentido, sí, ya con la creación del programa, pues hay una misión cumplida. Ahora viene la segunda, la de los libros. Yo siempre he considerado importante que el periodismo cultural es una rama que de una u otra forma contribuye al desarrollo de los pueblos. Entonces, yo tenía ahí una cantidad de recortes y de publicaciones periodísticas que habían hecho de la actividad que yo estaba realizando. Entonces, decidí publicarlos, pero no me salía un solo libro. Son tantas las publicaciones que van para 3 libros. Decidí entonces que había que publicarlos y que esos archivos debían condensarse en un libro, porque en el libro quedan más para la comunidad. Si uno se pregunta en este momento dónde están los archivos de Diario del Caribe, alguien quiere consultar, pues no los hay o no los encuentra. Mientras que en el libro ahí están condensados para que los investigadores de la cultura, los trabajadores del teatro tengan una visión de cómo era el teatro en esa época. Pero ahora con el libro es precisamente eso, para que conozcan cuál fue la actividad que yo realicé, cómo la realizamos con los diferentes grupos de teatro. Ellos, los trabajadores que estuvieron conmigo en esa época, se esforzaron mucho por dejar una huella. No solamente fue Teobaldo, también hay que reconocerle el trabajo a esos trabajadores del teatro que estuvieron conmigo durante toda esa época. Bueno, es algo que le está afectando mucho a la comunidad de Barranquilla, a la ciudadanía barranquillera, que es bastante en cuanto al amante del teatro, y que el teatro contribuye mucho al desarrollo cultural de las regiones, de la nación, de los pueblos, y tener un teatro como eso cerrado, pues es algo que genera un problema en la comunidad. A eso se le agrega el cierre también que hemos vivido del Teatro de la Facultad de Bellas Artes,
Entonces no tenemos en Barranquilla una gran sala de teatro. Eso es algo que hay que comenzar a mirar y tratar como de exigir que se haga rápido la apertura de ese sitio como centro cultural de la vida de la ciudad.